estrella de la noche. Aquella buena tarde, mientras el sol bajaba por el oeste, los vientos frescos impulsaban al Estrella de la Mañana, el cual era el nombre del barco pirata que navegaba sin rumbo a través del inmenso mar. El capitán Morgenstern y los tripulantes, viejos y amañados hombres corpulentos y sudorosos, festejaban una gran victoria. La mañana de ese mismo día habían abordado un barco francés que transportaba mercancías muy valiosas. En cuanto los vieron a lo lejos, el capitán ordenó que todos se prepararan para el asalto. Avanzaron a toda velocidad por detrás del navío francés para retardar lo más posible el momento en que los detectaran, y así ocurrió. El barco enemigo trató de huir en cuanto los vio, pero los piratas fueron más rápidos. Se colocaron al lado de los franceses y una cruenta batalla se libró. Los mosquetes de los avesados piratas fueron disparados contra los pocos soldados que cuidaban el cargamento franco, y el resto de personas, que solamente eran navegantes y gente rica, fueron masacradas sin piedad. Después de tomar todos sus tesoros, hundieron el barco con unos cuantos cañonazos. Debido a ese triunfo, y al gran botín arrebatado de las manos de esos delicados franceses, como los piratas los llamaban, hicieron una gran celebración. Bebidas como el ron y la cerveza, y gran variedad de alimentos, fueron las estrellas de ese banquete. Las risas y las alomas, es decir, cantos comunes entre los marineros, no pudieron faltar. La alegría abundaba entre todos los tripulantes de la vieja pero poderosa nave que conducían. La noche había llegado y toda la tripulación se dirigió al camarote a dormir en sus respectivas camas, no sin antes dejar a uno de ellos en el nido de cuervos, el cual era una especie de plataforma en la parte alta de un mástil y desde donde alguien podía observar todo alrededor en busca de una nueva isla o posible barco enemigo, entre otras cosas. Así pues, con un vigía en su puesto y el barco preparado para la noche, todos pudieron dormir tranquilamente. En mitad de la noche, el vigilante comenzó a tocar una campana que llevaba consigo y que servía para alarmar a toda la tripulación. Los adormilados hombres salieron a toda prisa de su camarote, espantados por la señal de alarma. A algunos les pasó por la mente que una flota francesa había llegado para vengarse. Otros incluso creyeron que estaban soñando. Pero lo que en realidad ocurría era mucho, mucho peor. El vigía comenzó a gritar que había avistado una embarcación. Todos se abalanzaron a algún lugar del barco donde pudieran ver bien el supuesto navío que se acercaba. En ese momento, el capitán salió de su lujoso camarote y quedó sorprendido por las caras de todos sus subordinados. Eran rostros de horror, de confusión, de desesperanza. El capitán Morgenstern se acercó entonces para observar lo que ocurría. Sacó su catalejo para poder observar a mayor distancia, y fue cuando comprendió por qué su tripulación se hallaba pasmada. A lo lejos, en el oscuro horizonte del mar apenas iluminado por una luna llena, se observaba un barco espantoso, digno de las pesadillas más retorcidas. Era un navío enorme, claramente desgastado y construido con una madera podrida, incrustada con lo que parecían ser huesos humanos. Las velas de los mástiles se hallaban totalmente rasgadas y una niebla espesa seguía y envolvía a dicho barco que, por si fuera poco, parecía tener un brillo espectral. Algunos marineros estaban aterrados no solo por la atrocidad que su borrosa vista veía con dificultad, sino porque comprendían lo que estaba por llegar. Muchos de ellos eran realmente supersticiosos y conocían decenas de leyendas que se contaban en los puertos donde llegaban los piratas a descansar. Uno de esos famosos mitos que pasaban de boca en boca era el de los barcos fantasma.
Navíos perdidos que deambulaban sin rumbo por los océanos cada noche de luna llena, cargando una tripulación de espectros aullantes y aterradores. Sin embargo, existía una leyenda entre leyendas, la más importante de todas, y no porque fuera la más conocida, sino porque era la única que podía considerarse real, ya que era la que muchos aseguran es cierta, pues vieron lo sucedido con sus propios ojos. Henry, uno de los camaradas de mayor confianza del capitán Morgenstern, dio un paso hacia atrás y con voz temblorosa comenzó a contar una historia que había escuchado en los puertos en los que acostumbraban a desembarcar. Capitán, si se me permite decirlo, quiero contarle algo que tal vez le interese, y por nuestro bien es mejor que lo sepa. Hace 4 meses, cuando arribamos a Puerto Real, en Jamaica, para descansar un par de días ahí, fui a una taberna a tomar unos tragos. Ya sabe que en esos lugares siempre se escuchan noticias y rumores. Había un par de viejos marineros charlando a mi lado, y no pude evitar escuchar la interesante plática que tenían, así que me uní a su conversación. Charles, uno de los marineros a los que me uní, nos comenzó a hablar sobre una tragedia que había ocurrido con el barco de su hermano Jack. Según lo que contó, él y su hermano eran capitanes de sus respectivos barcos, pero siempre iban uno al lado del otro cuidándose y atacando en conjunto cuando era necesario. Eran muy unidos, y esa alianza los salvó innumerables veces de una muerte segura. Pero un día, navegando los dos en una noche de luna llena, hallaron a lo lejos un navío muy especial. Brillaba como la luna y tenía una apariencia aterradora. Jack, en un acto de euforia, se precipitó y avanzó a toda velocidad para atacar al misterioso navío que se acercaba a ellos. Charles gritó desde su barco que se detuviera, que lo que veía era algo de mal augurio. Pero Jack no lo escuchó y continuó su camino. Charles ordenó entonces que pararan por cualquier medio al barco de su hermano, pero la tripulación del hombre no lo permitió, pues sabían que si se acercaban al navío errante que se encontraba a lo lejos, algo horrible ocurriría. De este modo, Jack siguió en su tonta búsqueda de gloria, y Charles se alejó del lugar en contra de su voluntad. Está por demás decir que nunca volvió a ver a su hermano, y no sabe qué fue lo que ocurrió. Así que, capitán, sé que sonará disparatado, pero tenemos que alejarnos de aquí. Morgenstern era un hombre muy sabio y despiadado, pero su principal virtud, o defecto en este caso, era que siempre fue demasiado curioso y aventurero. No digas tonterías, Henry. Esos tipos con los que estuviste seguramente estaban borrachos de tanto ron que tomaron. Es más, te lo voy a comprobar. Tú y yo iremos a ese barco que se aproxima. Sea fantasma o no, no nos ocurrirá nada. Escúchenme muy bien todos ustedes. Mi barco, nuestro barco, el Estrella de la Mañana, es el mejor navío inglés que haya existido, al igual que su tripulación, y hoy se los demostraré a todos. Algunos estaban eufóricos por las palabras de su capitán, pero otros, más cautelosos, se mantuvieron en silencio, preocupados por las adversidades que seguramente estaban por venir. Henry estaba aterrado por la decisión de su capitán, pero sabía que sería una deshonra para él si se negaba a sus órdenes. De este modo, Morgenstern y Henry tomaron el bote salvavidas del Estrella de la Mañana y bajaron al mar, rumbo al espectral navío que resplandecía como la luna. Únete a la oscuridad. Suscríbete, comparte y dale like para más videos.